Bueno, muy buenas chicos. Este es un video para explicar dos tipos de reacciones muy importantes que vamos a encontrar en todo tipo de cosas en química orgánica. Vamos a explicarlas como un tipo de reacción que ocurren fundamentalmente entre dos sustancias. Una de ellas es esta que tenemos aquí a la izquierda, que sería propiamente un halogenuro de alquilo, una especie de la forma RX. R significa una cadena de carbonos de cualquier tipo y X en este caso pues representa a un halógeno que puede ser cloro, bromo o yodo. Usualmente para explicar un poco la reacción, aquí en la parte superior lo que he hecho es poner la molécula, bueno el X allí, la molécula un poco ampliada, indicando pues dos hidrógenos vecinales que están cerca en el carbono exactamente a la par de donde se ubica el halógeno en la molécula de carbonos. Y esta pues representa una cadena abierta para poder explicar entonces lo que sucede en términos de reacción. Estos dos tipos de reacciones, tanto la sustitución como las sustituciones como las eliminaciones presentadas en este proceso entre un halogenuro de alquilo, también ocurren en presencia de un nucleófilo. Recordando que un nucleófilo es toda aquella especie entonces que tiene una alta densidad electrónica, una acumulación de electrones, que es rica en electrones, propiamente porque tiene una carga negativa o tiene varios pares de electrones no enlazantes, lo que ocurre por ejemplo en los átomos de oxígeno o de nitrógeno cuando están en una molécula orgánica o inorgánica. Entonces en este caso lo que vamos a representar es un proceso en el cual la reacción se puede ver entonces desde dos puntos de vista. Es decir, cuando un halógeno de alquilo reacciona con un nucleófilo, pueden darse dos tipos de reacciones. Una de ellas son sustituciones y las otras son entonces pues lo que llamamos eliminaciones. Vamos a explicar los dos tipos abriendo aquí pues una especie de esquema. Vamos a decir, por ejemplo, que la primera posibilidad puede ser que ocurra una reacción de sustitución. Ya hemos visto que la sustitución implica entonces que hay un grupo saliente, que en nuestro caso va a ser el halógeno, y un grupo entrante, que va a ser nuestro nucleófilo. Es decir, la posición del halógeno va a ser ocupada por el nucleófilo. Entonces, el producto de reacción, voy a escribirlo exactamente en esos términos. Sería la cadena de carbonos, no se ve modificada, lógicamente, y en el lugar donde estaba el halógeno, vamos a poner allí el nucleófilo con las características que tenga. Y el halógeno se convierte entonces en un grupo saliente. Los otros carbonos que están a la par, cualquier otro de los átomos que están, no están donde está el halógeno, pues no son tocados en la reacción, no son modificados. Esa es la primera posibilidad cuando hablamos de una reacción de sustitución. La otra cosa que puede ocurrir cuando un halógeno alquilo reacciona con un nucleófilo es una reacción que llamamos una reacción de eliminación. Y las reacciones de eliminación se caracterizan porque quitan tanto al halógeno que está en la posición del carbono donde se ubica, como quitan a uno de los hidrógenos vecinales. En este caso tenemos dos hidrógenos, entonces vamos a decir que quita a cualquiera de esos dos hidrógenos. Entonces, en la eliminación, este grupo se convierte en un grupo saliente y también hay un hidrógeno que se conforma como un grupo saliente también. Y en medio de esos dos carbonos se forma entonces lo que sería un alqueno. Tendremos entonces como producto, vamos a escribir la cadena de carbonos como tal, vamos a en el carbono final pues eliminar al halógeno y en el carbono vecinal, que es el de a la par, allí eliminamos a uno de los dos hidrógenos. Vemos como producto final formado entonces lo que sería un alqueno. Y bueno, decimos entonces que pues el nucleófilo queda por allí en forma protonada. El nucleófilo pues gana uno de los hidrógenos. No hemos explicado en términos generales qué sucede con el mecanismo, pero hemos dicho entonces que pueden ocurrir dos cosas. Van a depender entonces de las condiciones específicas, de qué forma tiene el halógeno alquilo y qué forma tiene también pues en este caso el nucleófilo. Podemos tener una sustitución o podemos tener una eliminación. Para efectos de iniciar entonces con nuestra explicación, vamos a empezar asumiendo entonces condiciones que nos favorezcan algunas sustituciones. Y voy a mencionar algunas reacciones. Hay muchas reacciones de sustitución. Las sustituciones son sumamente importantes para varios tipos de procesos que nosotros podemos tener. Entonces vamos a explicar por acá lo que ocurre cuando tenemos entonces una sustitución. Abrimos aquí un espacio, entonces explicamos algunos tipos de reacciones de sustitución. Ya vimos entonces en términos generales que es una especie que contiene un halógeno. Pues vamos a poner una bien sencilla.
esto sería un bromoetano. Y vamos a pensar en algunas especies de características nucleofílicas que pudieran reaccionar con ese halogenuro del alquilo. Vean que esto es una especie de la forma RX. R siendo la cadena de carbonos y X, entonces en este caso es el halógeno, pues el bromo, ¿verdad? Vamos a poner aquí un paréntesis y todo. Y decimos que esa especie puede reaccionar con un nucleófilo. Ahora, los nucleófilos tienen muchas formas distintas. Yo voy a poner varios tipos de nucleófilos acá. Recordemos entonces que un nucleófilo siempre es una especie que concentra una cantidad de electrones relativamente alta. Entonces puede ser que tenga carga neta o puede ser que simplemente tenga pares de electrones libres. Entonces voy a poner aquí unos nucleófilos que tienen carga neta. En este caso vamos a decir, bueno, por ejemplo, un ion hidroxilo con carga negativa. Eso constituiría un nucleófilo. Ese nucleófilo entonces en todos los casos vamos a decir, bueno, el halógeno se va de la cadena de carbonos y el nucleófilo va a ocupar entonces en este caso su lugar. Tendríamos ahí una reacción típica de sustitución. Ahora entonces, donde estaba el halógeno, ponemos al grupo que ingresa, que es el OH, y el bromuro se convierte entonces en un grupo saliente. En este caso, el producto que se forma es una especie de la manera de ROH, y una especie de la forma ROH es un grupo funcional que ya hemos mencionado algunas veces en el curso. Entonces, eso terminaría por la conformación de lo que nosotros llamamos como un alcohol. En el caso, por ejemplo, que nosotros tengamos una especie que es muy similar, vamos a poner aquí, por ejemplo, a una cadena de carbonos que tiene un oxígeno. En este caso, digamos, un RO negativo. Eso se llama un alcóxido. Puede ser, por ejemplo, vamos a poner aquí como ejemplo, ¿verdad? Esto sería en términos generales. En términos más específicos podemos decir, por ejemplo, un metóxido. Aquí tenemos entonces la forma general escrita arriba en forma de R o en forma de una especie en particular, metóxido. Cuando nosotros hacemos entonces que un halógeno alquilo reaccione por sustitución con un alcóxido, lo que se forma es una especie que tiene la siguiente forma. En términos generales diríamos, bueno, la cadena de carbonos es sustituida por el grupo OR. Vean que es muy importante aquí decir desde dónde se conecta. Se conecta desde el oxígeno porque es donde está el extremo negativo, no desde la cadena R. Para nuestro caso específico, si estamos utilizando, bueno, esta, digamos, como a modo de ejemplo, entonces ya no tengo que poner R aquí, sino la identidad propiamente del alcóxido. Entonces, eso sería como producto, ya viendo en términos específicos para ese reactivo en particular. Decimos entonces que el producto sería, bueno, la cadena de carbonos, quitamos al bromo y en su lugar ponemos al alcóxido. En este caso tiene solamente un carbono. Y bueno, por allí el bromuro siempre sería entonces el grupo saliente. A ese tipo de compuestos que tienen una cadena de carbonos a la izquierda, un oxígeno y una cadena de carbonos a la derecha, nosotros le llamamos un éter. Entonces, en este caso, la reacción me permite identificar la formación de un éter. Hay un par de reacciones análogas que nosotros podemos realizar que también pues, son sustituciones. En este caso, vamos a poner a una especie muy similar al OH, pero en este caso sería un ion con azufre. Lo importante en realidad no es realmente quién es el nucleófilo, el nucleófilo como tal, sino identificar qué es un nucleófilo. Y lo podemos identificar claramente por la carga negativa. Esa carga negativa debe saltarme la idea de que pues, tiene características nucleofílicas. Igual como en el caso anterior, entonces vamos a tener a nuestro nucleófilo ingresado y al grupo saliente retirándose de la molécula. Este tipo de compuestos orgánicos que se está formando aquí, que tiene una cadena de carbonos, un azufre y un hidrógeno, nosotros le llamamos como grupo, como familia de compuestos, un tiol. Entonces, eso termina por formar tioles. Aquí tenemos entonces una diversidad de compuestos diferentes que se pueden formar a partir de halogenuros del alquilo por reacciones de sustitución. Alcoholes, éteres, tioles, y bueno, hay incluso algunos otros adicionales que yo voy a ir ingresando, pero voy a hacerme un poco más despacio aquí al lado izquierdo. Otro tipo de nucleófilo que nosotros podemos poner es, por ejemplo, una molécula de carbonos donde hay una cadena R y un azufre al final con carga negativa. Eso también sería un nucleófilo. Igual que en el caso anterior, vamos a decir entonces que la cadena de carbonos del nucleófilo sustituye, en este caso, por este nuevo nucleófilo y se formaría pues también el grupo saliente que es el bromuro. Bromo sale con carga negativa y en su lugar se incorpora pues quien hemos incluido como nucleófilo. En todos los casos
vamos a ver un patrón muy específico y repetitivo en todas las reacciones que estamos poniendo. Ahora, podemos cambiar algunos otros ejemplos diferentes de nucleófilo. Este nucleófilo que estoy escribiendo se le llama ion amiduro. La carga negativa, vean la ubicación donde la estoy colocando, en el nitrógeno es donde está la carga negativa, entonces allí es donde se va a unir. La cadena de carbonos es de 2 y luego colocamos al nucleófilo, que en este caso es NH2, y formamos aquí un nuevo grupo funcional. Creo que en el caso anterior no puse los nombres, voy a incluirlo. Este que puse arriba sería una cadena de carbonos, un azufre y una cadena de carbonos, RSR. A eso nosotros le llamamos un tioéter, como familia de compuestos. El que está aquí abajo, que tiene el NH2 que acabamos de formar en la última reacción, eso sería un grupo funcional que ya hemos visto en algún momento. Eso sería entonces una amina. Ahí acabamos entonces de explicar dos nuevos grupos funcionales que puedo formar a partir de reacciones de sustitución. Ahora, la diversidad en realidad es bastante amplia y podemos ir sumando varios tipos de moléculas allí. Entonces voy a sumar, por ejemplo, otro nucleófilo acá. Y vamos a decir, por ejemplo, ¿qué pasaría si ponemos un ion SN? Un ion SN sería un ion cianuro. Cuando ponemos un ion cianuro, entonces a reaccionar con ese halogenuro alquilo en particular, la cadena R se conserva, el nucleófilo ingresa y sacamos entonces a nuestro bromo. Allí se forma una molécula, una familia de compuestos orgánicos también. En este caso, estos se llaman nitrilos. Entonces, los compuestos que tienen CN se le llaman compuestos tipo nitrilos. Ahora, vamos a poner un par más quizás uno más, para simplemente ejemplificar entonces algunas de las posibilidades que tenemos para formación de compuestos nuevos a partir de halogenuros del alquilo por sustitución. Vamos a pensar, por ejemplo, en que nuestro nucleófilo tenga un alquino terminal. A esto se le llama un ion acetiluro. Siempre es un ion, una especie con carga negativa. Lo importante ahí es la carga negativa que me le da las características nucleofílicas. Entonces, en este caso, igual que en el caso anterior, cadena de carbonos, conectamos, pues en la línea un poco más simétrica, conectamos desde la parte que es negativa, que en este caso es el carbono, hay un triple enlace, y después el resto de lo que nosotros escribimos. Allí, digamos, vamos a corregir eso. Allí está, ese sería entonces el grupo que ingresa. Y en su lugar sacamos a el bromo. Vean entonces acá que el producto final que formamos es entonces un alquino. Me permite entonces transformar un halógeno de alquilo en muchos grupos funcionales. Puedo formar entonces alcoholes, puedo formar éteres, puedo formar tioles, puedo formar nitrilos, puedo formar aminas, puedo formar tioéteres y puedo formar también alquinos. Y bueno, no descartamos que existan bastantes más otras posibilidades. Esto es simplemente para ejemplificar un poco la posibilidad que tenemos de hacer varios tipos de reacciones. Hay muchas formas. De todas maneras, lo que yo tengo que identificar es la reacción en realidad general. Lo que estamos diciendo es, pues, una cadena de carbonos de cualquier tipo, un halógeno más un nucleófilo, que decimos entonces que el nucleófilo se pega a la cadena y sacamos al halógeno con carga negativa. Todas las reacciones que pusimos entonces en la parte superior cumplen esa regla general. Ahora, una cosa que nosotros entonces no hemos indicado es, bueno, primero, ¿por qué esta reacción puede ocurrir? Vean que de alguna manera lo podemos ver como una reacción de, si se quiere decir así, como de desplazamiento. Quiere decir entonces que el nucleófilo es más reactivo que el halógeno para poder ocupar la posición en la cadena de carbonos. El nucleófilo se convierte en un grupo entrante y el halógeno en un grupo saliente. Ahora, el halógeno es un buen grupo saliente porque es una especie relativamente poco reactiva, es relativamente muy estable. Entonces, el halógeno se convierte en un grupo saliente y por eso en un buen grupo saliente me permite una gran diversidad de reacciones distintas. Cuando nosotros entonces analizamos lo que sucede en la reacción, es decir, que tenemos a un grupo entrante y a un grupo saliente, la primera cosa que podemos preguntarnos quizá es ¿qué sucede? O sea, estamos claros en que hay un grupo entrante y hay un grupo saliente. Ahora, ¿pero en qué orden ocurren? Entonces vamos a extender esa explicación
en qué orden ocurre. Es decir, ¿qué pasa primero? Primero sale el halógeno. Tenemos, en realidad voy a ponerlo así como tres posiciones, tres posibilidades más bien. La primera posibilidad que quiero ver es que primero, digamos que primero el nucleófilo ingresa y luego el halógeno se retira de la molécula. Luego el halógeno sale. Esa es una posibilidad. Es decir, como tengo que hacer un cambio del nucleófilo por el halógeno, la primera posibilidad que yo puedo explorar que suceda en el orden es que estando todavía el halógeno conectado a la cadena de carbonos, ingrese el nucleófilo y luego entonces salga el bromo. Esa es la primera de las posibilidades. Cuando analizamos esto, deberíamos descartarlo de inmediato y decir que esto no puede suceder. ¿Por qué no puede suceder? Porque el carbono es tetravalente. Quiere decir que puede formar hasta un máximo de 4 enlaces. Entonces, cuando el halógeno está conectado a la cadena de carbonos tiene ya sus 4 enlaces. No puede venir un nucleófilo de ningún tipo a formar un quinto enlace, porque eso el carbono no lo podría sostener. Eso energéticamente no es estable. Entonces, la primera posibilidad no tiene ningún sentido lógico. La segunda posibilidad que vamos a explorar es la posibilidad de que, por ejemplo, tengamos que primero el halógeno, en este caso la especie que estamos llamando X con carga negativa, primero sale. En ese caso, si primero sacamos, en el proceso más bien, primero ocurre la salida del grupo saliente, en ese caso entonces nosotros tendríamos un espacio disponible para que entonces luego pueda ingresar el nucleófilo. Entonces el nucleófilo podría ingresar después, porque ya hay un lugar ocupado. Entonces realmente eso es algo que sí puede suceder. Y vamos a ver entonces que las sustituciones pueden ocurrir mediante esta forma que acabo de decir. Primero el halógeno se va, deja la posición libre, que sería un carbocatión, y en su lugar viene el nucleófilo y ocupa su lugar. A eso le vamos a llamar entonces el mecanismo, le vamos a llamar de sustitución, y ponemos las abreviaturas SN y vamos a poner aquí un 1. A ese mecanismo le vamos a llamar sustitución nucleofílica unimolecular, SN1. Vamos a hacer su explicación un poco más adelante. La tercera posibilidad entonces de el orden en el cual ocurre la sustitución, dijimos entonces la primera sería que primero ingrese el nucleófilo para formar 5 enlaces y luego saque el bromo, en este caso al halógeno. Eso no puede pasar. Segunda posibilidad entonces, primero sale el halógeno, después ingresa el nucleófilo. Eso sí puede suceder. Y eso le llamamos entonces SN1, es una forma de mecanismo. La siguiente opción que vamos a ver entonces, que es la tercera, es que el proceso ocurra simultáneamente. Cuando digo simultáneamente, es que a medida que va ingresando el nucleófilo, a medida va saliendo también el halógeno. Es decir, ligeramente va ingresando el nucleófilo y al mismo tiempo va saliendo el halógeno en un proceso concertado. Eso también puede suceder porque en ningún momento se está formando de manera completa 5 enlaces, sino que se está formando incipientemente un enlace y se está rompiendo también otro enlace de manera concertada. Ese tipo de mecanismo le vamos a llamar también sustitución nucleofílica, pero en este caso vamos a ponerle un 2 porque le llamamos sustitución nucleofílica bimolecular, SN2. Y vamos a explicar entonces en qué consiste cada uno de esos dos mecanismos que acabamos de indicar, de mencionar. Resumiendo entonces información, hasta el momento tenemos lo siguiente. Cuando un halogenuro de alquilo reacciona con un nucleófilo, puede darse una reacción de sustitución, donde el nucleófilo ocupa el lugar del halógeno y el halógeno se convierte en un grupo saliente. Primer punto. Segundo punto, esa sustitución puede ocurrir mediante un proceso que se llama un mecanismo que lleva entonces un orden específico. Uno de esos órdenes es que puede ocurrir que simultáneamente, a medida que se va formando el enlace de la cadena de carbonos con el nucleófilo, simultáneamente va retirándose el halógeno de la molécula. Y a eso le llamamos entonces un mecanismo de reacción de sustitución SN2.
Bueno, partiendo entonces de donde quedamos, que es básicamente allí, vamos a mencionar que la abreviatura SN2 significa sustitución nucleofílica, la S, la N, y bimolecular, entonces bi significa 2, que quiere decir de alguna manera que la reacción depende de las dos moléculas que intervienen en la reacción. Voy a hacer quizás aquí un paréntesis rápido para ver algunas cosas relacionadas con cinética. Cuando nosotros tenemos una reacción entre dos especies cualesquiera, por ejemplo A y B, que forman, digamos, un compuesto de la manera AB, vamos a decir que un producto C, para ponerlo en términos más amplios, un producto C, nosotros podemos escribir la forma que tendría la velocidad de esa reacción. Ponemos aquí, entonces, V de la reacción es igual, de acuerdo a la ley de velocidad, a la multiplicación de una constante, ¿verdad? Una constante experimental multiplicada por la concentración de los reactivos. En este caso tenemos que los reactivos son A y B elevados a ciertos coeficientes estequiométricos que habría que indicar, estequiométricos no, coeficientes experimentales que se llaman órdenes de reacción. Entonces en este caso tenemos que la velocidad pues va a depender de las dos moléculas que intervienen en la reacción, es decir, de los dos reactivos, de A y B. Entonces en este caso estamos hablando de una reacción que tiene una cinética bimolecular, es decir, la velocidad de la reacción depende de las dos moléculas, bi significa 2, de las dos moléculas de los dos reactivos que intervienen en la reacción. Recuerden que siempre la velocidad de la reacción, lo que se coloca en la ecuación son los reactivos. Entonces los reactivos son los que influyen en la velocidad como tal, por eso se expresa de la manera que la acabo de hacer. Ahora, volviendo entonces a nuestro caso, vamos a poner entonces una reacción de sustitución nucleofílica en una molécula orgánica y vamos a explicar entonces en qué consiste el proceso, ¿verdad? Cómo aplica entonces este mecanismo y por qué le estamos llamando bimolecular. Ahora, entonces vamos a poner una reacción muy general y simple. Vamos a poner entonces a nuestro bromuro, halogenuro del kilo, vamos a poner al bromoetano y vamos a hacerlo reaccionar con un pues, nucleófilo fuerte, en este caso un OH negativo. En nuestra reacción vamos a tener que ocurrir una sustitución. Es decir, bueno, en la cadena de carbonos el OH ocupa el lugar que tenía el bromo y el bromo sale como grupo saliente. Listo, hasta ahí tenemos entonces nuestro proceso, pues como una reacción. Vean que aquí en este caso la reacción está representada sobre un sustrato pues muy simple, que es un sustrato no quiral. Hay algunas cosas curiosas que ocurren cuando tenemos sustratos quirales. Entonces por aquí, por ejemplo, voy a abrir un espacio y vamos a poner la reacción con un sustrato quiral cuando hacemos una reacción de ese tipo. Entonces ponemos acá, digamos, por ejemplo, un 2-bromobutano y vamos a poner por acá al bromo proyectado hacia afuera y vamos a poner el hidrógeno proyectado hacia adentro. Si sacamos la configuración de ese carbono, pues nos damos cuenta que es un carbono S. Entonces ese es uno de los dos isómeros del 2-bromobutano, el isómero S en particular. Y hacemos entonces la reacción con un nucleófilo fuerte, vamos a poner aquí entonces hidroxilos, vamos a seguir utilizando ese mismo, y vemos qué se forma, qué sucede en la reacción. Bueno, lo primero que tenemos que analizar es quién es el grupo saliente. Bueno, obviamente, ya lo hemos dicho varias veces, es en este caso, pues el halógeno. El halógeno es el grupo saliente. Entonces la cadena de carbonos, vamos a conservarla tal cual, vamos a poner las dos cuñas, una proyectada hacia adentro y otra proyectada hacia afuera, y vamos a decir, bueno, el bromo se va como Br-, pero adicionalmente aquí, bueno, sabemos que el OH va a ocupar la posición del bromo. Sin embargo, hay un fenómeno muy curioso que ocurre acá. Que vean que aquí el hidrógeno, por ejemplo, no lo hemos tocado. Sobre él no ocurre ninguna reacción como tal. Pero el hidrógeno queda en el producto proyectado hacia afuera y el OH queda proyectado hacia adentro. Es decir, el OH ocupa la posición del bromo en el carbono. Sin embargo, modifica la configuración y el producto es un producto R. Entonces, el reactivo S me genera un producto R. Es decir, me genera una configuración diferente de lo que tenía el sustrato. El producto tiene una configuración distinta. Eso es un resultado experimental que nosotros tenemos y nos vemos entonces en el desafío de poder explicar qué es lo que sucede. Ahora, para poder explicar entonces por qué tenemos este fenómeno que se presenta en la segunda reacción, que es como una evidencia experimental, una reacción hecha a nivel de laboratorio y nos damos cuenta de lo que sucede. Entonces, la primera cosa que vamos a recopilar son pues algunas evidencias de cosas que hemos dicho. Entonces, en primer lugar, de que está ocurriendo el proceso mediante el mecanismo que vamos a tratar de explicar. Entonces, la primera cosa que tenemos es que el mecanismo de reacción que yo
utilice para poder explicar el proceso mediante el cual el nucleófilo ocupa la posesión del halógeno, tiene que cumplir una serie de tres evidencias que hemos mencionado y las voy a resumir aquí. La primera de esas es que la velocidad de la reacción depende de las dos especies que reaccionan. ¿Quiénes son las dos especies? El halogenuro de alquilo, es decir, la especie RX como tal, y depende también del nucleófilo. Es decir, la velocidad de la reacción depende de las dos especies. Por tanto, estamos llamando que es bimolecular. Entonces, en el mecanismo que yo explique, justifique o trate de argumentar, en el modelo explicativo tienen que incorporarse esas dos sustancias de manera decisiva en el proceso de transformación. La otra cosa que también es una evidencia experimental es, por ejemplo, algo que no mencioné, pero cuando comparamos la velocidad de la reacción 1 con la velocidad de la reacción 2, nos damos cuenta que la velocidad de la reacción 1, para los dos ejemplos que acabo de colocar, la velocidad de la reacción 1 es más alta que la velocidad de la reacción 2. Ahora, ¿en qué se diferencian la reacción 1 y la reacción 2? Veamos, por ejemplo, el reactivo hidroxilo es el mismo en los dos casos. En la reacción 1 y 2 es el mismo. Lo que cambia es quién es el nucleófilo. En un caso tengo un nucleófilo de una cadena R pequeña y en el segundo caso un halogenuro alquilo de una cadena pequeña para la primera reacción. Y en el segundo, una cadena de carbono para el halogenuro alquilo un poco más grande que la reacción 1. Entonces, eso significa que la cadena de carbonos o el tamaño que tenga esa cadena de carbonos influye en la velocidad de la reacción. Entonces vamos a tener una regularidad cuando hacemos varios experimentos y todo, podemos llegar a una generalización que voy a poner aquí dentro de las evidencias como un segundo punto. Ese segundo punto es que entre mayor tamaño, es decir, mayor dimensiones tenga nuestro halogenuro del kilo, la velocidad de la reacción es más baja. Entonces, en términos generales, vemos ahí lo que acabo yo de decir, que la velocidad de reacción en el ejemplo que yo puse como 1 es mayor que la velocidad de la reacción en el ejemplo 2, como un resultado de que la cadena R es más grande en la segunda reacción que en la primera. Entonces, aquí tenemos que nuestro modelo tiene que explicar un poco qué sucede con ese tamaño de la cadena. Y el tercero, que es pues también muy importante, es el que está explicado en el segundo ejemplo, que en ese caso tenemos un fenómeno en el cual tenemos que se invierte la configuración. Es decir, si el reactivo, en este caso, como lo acabamos de decir, es un reactivo S, el producto es un producto R y viceversa. Si sale el halógeno y si el nucleófilo ocupa su posición en ese carbono, pero quien se proyecta hacia afuera y quien se proyecta hacia adentro, eso varía en el proceso de reacción y es parte de lo que vamos entonces a intentar explicar de aquí en adelante, cómo un mecanismo de reacción me puede dar una explicación a estos tres fenómenos que acabamos entonces de mencionar. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es intentar, bueno, vamos a dar una explicación de cuál es el mecanismo o proceso de transformación que ocurre cuando hay una sustitución del tipo que acabamos de mencionar, que cumple esos tres factores que acabamos de decir. Y vamos a explicarlo particularmente entonces para la reacción que dijimos que era la reacción, el segundo ejemplo que yo coloqué, el mecanismo de reacción bimolecular o sustitución nucleofílica, SN2, para la reacción 2, que es la que acabo de poner aquí arriba. Entonces aquí arriba está indicada la reacción. Dijimos entonces que, pues sí, el halógeno sale y el nucleófilo ocupa la posición del halógeno, pero el producto tiene una configuración pues sobre el carbono quiral diferente al reactivo. Se invierte la configuración. Si este era S, entonces el producto es R. Si el halógeno estaba ubicado en la cuña hacia afuera, en el producto, el hidroxilo, que es el nucleófilo, se ubica entonces hacia adentro del plano. Ahora, ¿cómo es que ocurre ese proceso? Lo que vamos a tratar de explicar. Bueno, para poner entonces el mecanismo de reacción, la primera cosa que quisiera mencionar es que, bueno, aquí está otra vez dibujado el reactivo, ¿verdad? Vamos a empezar por allí. Vamos a mencionar que el cambio fundamental lo estamos observando en el carbono, donde está el grupo saliente, que en este caso pues es el bromo. Sobre ese carbono es donde está ocurriendo el proceso de transformación. Ese carbono, para poder hacer una pues explicación un poquito más fácil,
Vamos a colocarlo aquí del lado derecho y vamos a ampliar un poco la molécula para explicando entonces la formación de enlaces para ese carbono. Ese carbono, como es un carbono quiral, pues entonces tiene una distribución en 3 dimensiones. Voy a hacerlo un poquito ampliado, entonces vamos a colocar el halógeno hacia el lado derecho para indicar entonces la salida del grupo saliente. Vamos a colocar 2 enlaces en el plano, uno vertical hacia arriba en el plano y uno un poco hacia la derecha inclinado donde vamos a poner al bromo para poder explicar el proceso de transformación. Tenemos que si eso es un carbono quiral, entonces va a tener una cuña hacia afuera y una cuña hacia adentro. Entonces lo que yo estoy haciendo es redibujando la molécula otra vez, pero desde una perspectiva un poco más amplia que me permita centrar mi atención sobre el carbono quiral. Bueno, vamos a indicar que ese carbono quiral, por lógica, al ser quiral, entonces tiene 4 grupos. Uno de ellos pues, es el bromo, ya lo colocamos. El otro que tiene es un hidrógeno. Bueno, vamos a colocar al hidrógeno en nuestra explicación, en la figura del lado derecho, de manera intencional en la cuña hacia adentro. ¿Por qué lo colocamos en la cuña hacia adentro? Bueno, porque de acuerdo con las reglas de asignación del giro horario o antihorario, es mucho más simple cuando el hidrógeno está proyectado hacia adentro. Entonces vamos a ponerlo intencionalmente proyectado hacia adentro. Los otros 2 grupos que están pegados a nuestro carbono quiral en el reactivo es esto, que sería una cadena de 2, que sería como un etilo, digámoslo así, y una cadena de un carbono, que sería como un metilo. Entonces yo tengo que colocar esos dos grupos en mi figura que estoy reconstruyendo al lado derecho. Nada más que tengo que tener mucho cuidado que cuando las ponga, esas dos, tengo que tener mucho cuidado para que la configuración resultante efectivamente sea S, porque lo que estoy haciendo es volviendo a dibujar la molécula, pero en una proyección ampliada. Entonces dijimos, coloco de manera intencionada al bromo y coloco de manera intencionada al hidrógeno. El bromo al lado derecho, el hidrógeno al lado hacia adentro para que sea el grupo que me permita asignar las prioridades. Entonces, en un sistema de prioridades, si nosotros ponemos, por ejemplo, al etilo del lado derecho, perdón, más bien hacia arriba, en este caso sobre ese carbono, proyecto, ese sería el etilo, y aquí pongo al CH3, ya habría puesto entonces los otros 2 grupos. Aquí está el metilo y aquí está el CH3. Entonces ya están los 4 grupos ahí asignados. Y pongo arriba al etilo, en este caso, acá, y al hidrógeno, al metilo por acá y al bromo por allí, porque eso me permite ver que la configuración resultante es S. Vamos a asignarlos. Este sería el grupo 1, este sería el grupo 2 y este sería el grupo 3. Entonces el giro va en este sentido, en dirección contraria a las agujas del reloj. Entonces lo que acabamos de dibujar efectivamente es otra manera de visualizar la molécula anterior, pero centrando la atención sobre el carbono quiral. Y sí, también es S. Entonces, bueno, vamos a borrar los trazos para que nuestra figura no sea muy complicada, pero ya sabemos entonces que lo que acabamos de dibujar es la misma molécula, pero en una proyección un poquito diferente. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque necesitamos centrar la atención entonces en el carbono donde está ocurriendo el cambio. Aquí necesitamos entonces que ingrese, para poder explicar entonces cómo ocurre el proceso de transformación, la siguiente molécula. Este que acabamos de escribir es nuestro halogenuro de alquilo. Como es una molécula quiral la que estamos representando, entonces pusimos su distribución en 3 dimensiones. La otra cosa que tenemos que indicar que ocurre en la reacción es que también interviene el nucleófilo. Dijimos entonces que una de las evidencias es que la velocidad de la reacción dependía de las 2 especies, tanto el halogenuro que acabo de dibujar como el nucleófilo. Entonces en mi proceso de mecanismo de reacción vamos a poner al nucleófilo, que en este caso es el OH. Voy a poner el OH con todos los pares de electrones libres que tendría. Tiene 3 pares libres y bueno, además pues una carga resultante -1. Allí eso sería entonces la distribución. Ahora, cuando ocurre entonces el proceso de transformación, dijimos que una de las evidencias que tenemos es que en el proceso de transformación la reacción depende de las 2 especies. Entonces eso quiere decir que las 2 especies intervienen de manera pues concertada, tanto el halogenuro como el nucleófilo. Entonces vamos a ver que cuando tenemos un halogenuro de alquilo como este, el enlace entre el carbono quiral y el halógeno es un enlace polar. ¿Por qué es un enlace polar? Porque resulta que el halógeno es muy electronegativo. Entonces, por tanto, adquiere carga parcial negativa y el carbono adquiere carga parcial positiva. Entonces, eso significa que hay una cierta carga parcial sobre el carbono quiral. Eso significa que el nucleófilo
puede interactuar con el carbono y lo hace exactamente por detrás de la salida del grupo saliente, que es el bromo, el halógeno en general, pero en el caso particular de esta molécula que dibujamos, el bromo. Entonces el nucleófilo ataca por detrás, metiéndose exactamente entre los grupos que es el etilo, el metilo y el hidrógeno. Se mete exactamente en medio de los tres grupos, produciendo entonces, a medida que se empieza a acercar, empieza a formar un enlace incipiente. Ese carbono, dijimos, no puede soportar más de los 4 enlaces que ya tiene. Entonces, si yo empiezo a formar un enlace con ese nucleófilo, tiene que empezar a romperse el enlace con el halógeno. Y eso ocurre entonces en un proceso que va avanzando poco a poco. A medida que el proceso avanza, vamos a ver entonces que el OH empieza a conectarse con la cadena de carbonos. Cuando un enlace no está totalmente formado, sino que va en su proceso de formación, nosotros lo ponemos con una línea punteada. O sea, quiere decir que no está totalmente definido. Entonces empieza a conectar al carbono. ¿A cuál carbono? Bueno, el carbono que atacó, al carbono quiral. A medida que eso ocurre, también entonces tiene que empezar a romperse el enlace con el bromo. Entonces vamos a poner una línea punteada a indicar que el enlace no está empezando a romperse. ¿Qué pasa con los otros tres enlaces? Pues se mantienen igual. Cuando digo se mantienen igual, entonces es el etilo, en este caso, pues sigue conectado al carbono, sobre él no ocurrió ningún cambio. Pues la cuña donde estaba pegado el CH3 sigue estando igual y la cuña punteada en el hidrógeno sigue estando igual. A eso nosotros le llamamos una especie todavía, que como no es el producto todavía, eso sería pues un estado de transición más bien. Eso es un estado de transición, se representa con ese simbolito. Una especie intermedia entre reactivos y productos. Todavía no es producto, pero se parece. Hay una cosa que debemos empezar a observar aquí, vean. A medida que esta especie empieza a meterse entre los tres grupos, me refiero entre este grupo y entre este grupo, digamos, ese grupo hidroxilo empieza a empujarlos en el sentido contrario. ¿Por qué? Porque los desplaza por impedimento, por efecto estérico, es decir, un efecto de espacio. A medida que él se empieza a acercar, empuja a los grupos hacia el lado derecho. Como él ingresa por el lado izquierdo, empuja a todos los grupos en el sentido contrario. Entonces, por eso esto que pusimos acá, ven que el CH3 lo dibujé un poco como hacia el centro, el H también, y el grupo etilo. No los dibujé proyectados hacia la izquierda, sino que los dibujé más o menos hacia arriba, en este caso. Presentando un poco la idea de que los grupos van desplazándose a medida que el hidroxilo ingresa por la izquierda, los tres grupos que están allí con las cuñas y todo, empiezan a desplazarse hacia la derecha por efecto de un empuje, llamémoslo así. Y también el bromo empieza a salir. Ahora, ¿qué pasa cuando el proceso termina? Cuando el proceso termina, lo que estamos diciendo es que el hidroxilo termina por unirse completamente al carbono. Ya que vamos a presentar eso con un enlace, pues, continuo, lo que indica un enlace ya formado. ¿Qué pasa con el bromo? Bueno, ya no lo voy a poner del lado derecho porque significa que ya se fue. Y los otros tres grupos, vamos a ponerlos así. En este caso tenemos al etilo, tenemos a la cuña, en este caso la cuña que sería pues una cuña rellena, que representa un enlace que se proyecta hacia afuera, que es un CH3, y tenemos también una cuña punteada que contenía al hidrógeno. Ahora, si se fijan entonces los tres grupos que son el etilo, vamos a cambiar un poco el color acá, que son los grupos, digamos, al etilo, al hidrógeno y al metilo, que estaban del lado izquierdo, estaban proyectados hacia la izquierda. El hidroxilo, en su empuje, los empezó a mover para allá, hacia la derecha, hasta que terminaron en esta posición. Terminan hacia la derecha. Eso sería, bueno, un efecto estérico por un movimiento del grupo entrante que desplaza los otros tres enlaces hacia la derecha. ¿Qué pasa con el bromo? Bueno, el bromo es el grupo saliente. El bromo se fue en un proceso que ocurre en una sola etapa, pasando por un estado de transición. Entonces, el proceso de reacción por la vía SN2
ocurre en una sola etapa. Una sola etapa donde intervienen las dos especies, el halogenuro de alquilo y el nucleófilo, de manera pues bastante concertada. Cuando pensamos en esto, ¿verdad? Cuando vimos un poco el reactivo, dijimos entonces que este reactivo, vamos a poner la configuración, dijimos que el reactivo tenía una configuración S. Vamos a ver qué pasa con el producto. El producto tiene 4 grupos. Bueno, ahí están los 4 grupos con las esferas. Son diferentes colores, pero ahí están las 4 esferas. Este sería el grupo 1, este sería el grupo 2, este es el 3 y este es el 4. Si sacamos el giro, vemos que el orden 1, 2, 3 va en este sentido. Va en un sentido horario, es decir, hacia la derecha. Sería entonces un producto R. Estamos viendo que un reactivo S me genera un producto R, que es exactamente lo que dijimos que tenía que explicar nuestro mecanismo para un proceso como este. Entonces, el mecanismo de reacción por la vía SN2 invierte la configuración. A medida que ingresa el grupo, que entra, desplaza los grupos en el otro sentido y sale el halógeno, formando entonces a nuestro producto con una inversión de la configuración. La llamamos a eso, inversión de la configuración. Entonces, eso sería pues de manera un poco extendida. Hay una segunda forma en la cual nosotros solemos escribir esta reacción, el mecanismo de la reacción, para hacerlo un poco más, pues esta es la forma disciplinaria, la forma ampliada, la forma que me permite explicar todos los detalles. Algunas veces es muy conveniente reescribir nuestro mecanismo en una versión abreviada. Cuando digo abreviada es que no sea necesario que tengamos que dibujar a nuestro, estado de transición. No es necesario. En este caso lo hemos explicado para decir por qué la configuración se invierte, por qué los grupos se desplazan de estar en una orientación a una orientación contraria. ¿Verdad? Es por efecto de empuje, entonces el grupo que ingresa. Pero cuando solemos escribir entonces los mecanismos de manera un poco más generalizada, solemos omitir la escritura de ese estado de transición. Y solemos omitir también el reescribir la molécula, es decir, volverla a escribir indicando la quiralidad sobre el carbono, indicando pues esta forma diferente de proyección que yo utilicé antes, pues esta. Solemos abreviar un poco, reescribir la molécula así para ir de una sola vez al mecanismo sin tener que volver a hacer más trabajo. Entonces yo voy a explicarlo como una segunda alternativa, una segunda forma de escribir mecanismo de manera un poco resumida. Para el mismo mecanismo estamos hablando de la sustitución nucleofílica bimolecular, para la SN2. Vamos a representar el mecanismo de reacción SN2 de manera abreviada para este proceso. Entonces voy a volver a escribir el reactivo tal como lo teníamos arriba, no le voy a modificar nada. Entonces tenemos el bromo proyectado hacia afuera, en la cuña rellena, y tenemos el hidrógeno proyectado hacia adentro en esa forma. Y por allí teníamos entonces a nuestro nucleófilo. Vamos a poner a nuestro nucleófilo por allí, que es el hidroxilo, con todos los pares de electrones libres y pues por supuesto su carga. Ok, ahí está. Entonces lo que yo estoy diciendo es que para escribir el mecanismo no necesariamente tengo entonces que volver a reescribir la molécula. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, de manera relativamente simple. El único cuidado que tenemos que tener es que lo que sí tiene que estar claro es que el grupo entrante primero tiene que atacar al carbono que porta al grupo saliente. Y además tiene que atacarlo en una posición contraria al grupo saliente. Es decir, si nuestro grupo saliente, por ejemplo, está proyectado hacia afuera, entonces el nucleófilo tiene que atacar por el sentido contrario al carbono. Ataca entonces por este sector. Cuando se forma este enlace, entonces decimos que mientras se forma ese enlace, simultáneamente se rompe este enlace. Entonces eso me representa pues un proceso sumamente rápido de escritura. Estamos diciendo lo mismo que pusimos arriba, pero nos estamos ahorrando entonces el dibujar la molécula otra vez, sino que tal como estaba dibujada originalmente, así la tomamos, no la redibujamos, y tampoco vamos a poner a nuestro estado de transición, sino que vamos a ir de una sola vez al producto. Ok, aquí lo que yo tengo que tener entonces cuidado cuando lo dibujo es que vamos a decir, en nuestro producto, ahora vamos a tener al bromo, que el bromo ya se fue. El bromo ya no va a estar sobre este carbono quiral, ya el bromo ya no está. Lo que va a haber es el hidrógeno,
que todavía está, ese sí todavía se conserva, y el grupo que ingresó, que es el OH. Ahora entonces, bueno, vamos a sacar al bromo y el bromo se fue. En su lugar va a estar el OH. Ahora, el detalle es que el OH ingresa en el sentido contrario en el que sale el grupo saliente. O sea, ingresa exactamente por detrás. Cuando implica por detrás, eso significa que eso empuja al hidrógeno en la posición contraria. Pues el hidrógeno que todavía está en la molécula, en el reactivo estaba, sigue estando, pero ahora ya no está hacia adentro, sino está hacia afuera, porque el hidroxilo al entrar por detrás lo empujó y lo puso en esa dirección y él se pegó por detrás, en este caso. Y por eso nuestro reactivo en este caso era un reactivo S y el producto es un producto R. Y pues estamos en presencia de una inversión de la configuración. Quizás para ampliar un poco pues el detalle, vamos a hacer una versión adicional para poder tener pues un ejemplo extra. Entonces, un segundo ejemplo en el que vamos a tratar de retomar un poco la idea va a ser el siguiente. Vamos a poner aquí un halogenuro alquilo y bueno, vamos a decir que sea un carbono quiral sobre el que ocurre la reacción. Vamos a poner en este caso al bromo por detrás. Eso que acabamos de escribir es un isómero, en este caso un isómero R. Y vamos a ponerlo a reaccionar con un halogenuro alquilo que sea un alcóxido. En este caso es una especie de la forma, pues, una cadena de carbonos con un oxígeno y una carga negativa. Eso es un alcóxido. Bien, vamos a identificar entonces a nuestro sustrato, que sería el halogenuro. Aquí está el halógeno, proyectado en cuñas hacia adentro. Esa es la configuración. Ahora vamos a escribir el mecanismo de reacción de manera, pues, entonces, abreviada. Como tenemos al halógeno ubicado en la cuña hacia adentro, vamos a hacer que nuestro nucleófilo ataque en el sentido contrario, exactamente por detrás. Por el sentido contrario en el que sale el grupo que se va, que en este caso es el bromo. Entonces, a medida que ingresa este grupo, que es el nucleófilo, se va el grupo saliente. Y colocamos aquí en su lugar, entonces, en nuestra cadena de carbonos, la cual no se ha modificado. Vamos a ver qué pasa con el hidrógeno. En este caso, el hidrógeno que quedó en la molécula. Bueno, el hidrógeno estaba hacia afuera, pero es empujado por el nucleófilo en la dirección contraria. Entonces, ahora nuestro hidrógeno queda más bien hacia adentro. Y el nucleófilo, que fue el que acaba de ingresar, entonces se ubica en la configuración diferente, una configuración distinta. Es decir, si vemos aquí y sacamos la quiralidad, nos damos cuenta que este carbono tiene una quiralidad S, una configuración S. Ahí tenemos entonces una manera, pues, de hacer la versión resumida. Esa es la forma que vamos a utilizar de manera generalizada para explicar entonces nuestros mecanismos. Esto sería entonces por la vía SN2, mecanismo de sustitución nucleofílica bimolecular. Ahora, en términos de completar reacciones, ya vieron que el secreto entonces está en identificar, bueno, que hay un grupo que se va y hay un grupo que entra y que tiene que cambiar la configuración en el producto, básicamente. Es decir, quien estaba para afuera ahora está para adentro en mi proyección. Vamos a ampliar un poco eso a unas moléculas, pues un poquito que parezcan más complejas. Vamos a utilizar, por ejemplo, un reactivo quiral que además de quiral, pues, digamos, sea cíclico. Eso me agrega un poquito de dificultad quizás. Vamos a decir que, por ejemplo, es un halogenuro alquilo que en este caso es cíclico, como por ejemplo ese que acabo de poner. Y vamos a poner quizás aquí una cuña, donde al final entonces ahí tengamos un metilo. Recuerden que si en la cuña no ponemos nada al final, no significa que haya un hidrógeno, lo que significa es que hay más bien un carbono. Si queremos que sea un hidrógeno explícitamente, tenemos que poner la H. Bien, este es un halogenuro de alquilo. Por cierto, este es un isómero donde los dos grupos de mayor importancia, que es el que está en este extremo y el bromo, los dos están en posiciones pues, proyectadas hacia afuera. Eso significa que este, por ejemplo, es un ciclo cis. Los dos grupos de mayor importancia en este carbono y en este carbono, los dos están proyectados hacia afuera. Me refiero al metilo del lado izquierdo y al bromo del lado derecho. Los dos en el ciclo proyectados hacia afuera del plano es un isómero cis. Ahora, lo que tengo que concentrarme es entonces en dónde va a ocurrir la reacción. Vamos a hacer la reacción, por ejemplo, con un OH negativo, con un nucleófilo, que es una especie que tiene carga negativa. Ese es el nucleófilo.
Ahora, ¿cómo sé dónde va a ocurrir la reacción? Simple. La reacción ocurre entonces donde esté el grupo saliente. En este caso identifico la posición del bromo. Todo lo demás de la molécula, en cualquier orientación que yo vaya, no es donde voy a centrar mi atención, sino donde está el bromo. Y particularmente en el carbono, donde está el bromo. Damos cuenta que es un carbono, pues un carbono quiral. Ahora, cuando nosotros colocamos el producto, decimos entonces, bien, ahora nuestro nucleófilo tiene que atacar por el lado de atrás. Y eso termina por sacar al bromo. El bromo rompe el enlace y el OH forma el enlace sobre ese carbono. Al meterse exactamente por detrás, va a empujar a los grupos en una orientación diferente. Entonces, vamos a poner aquí en nuestro producto la parte de la molécula donde no ocurrió reacción química, pues yo la dibujo igual. Y ahora voy a tener que el hidrógeno, como el OH se entró por detrás, empujó al hidrógeno en la posición contraria. Estaba hacia adentro, ahora está hacia afuera. Y el grupo entrante que ingresó por detrás, lo vamos a poner entonces en esa configuración. Ahora, el foco de atención en realidad, de manera resumida, si lo podemos decir así, es que el halógeno sale, vamos a ponerlo, no lo he puesto como grupo saliente, pero bueno, sale. El OH ocupa su lugar, pero en una configuración diferente. Si en el halógeno el Br estaba hacia afuera, en el producto el OH va a estar hacia adentro. Y en este caso vean que los dos grupos de más importancia, que es el metilo de este carbono y el OH de este carbono, están en posiciones contrarias. Eso origina que, por ejemplo, el ciclo tenga entonces una configuración trans. El cis se convierte en una configuración trans para el caso de este ejemplo que acabamos de indicar. Otra forma diferente en que podemos verlo también es, por ejemplo, vamos a utilizar aquí otro caso. ¿Qué tal si nuestro ciclo hexano viene en forma de silla? Bueno, no, eso no cambia nada de lo que acabamos de decir. Vamos a decir entonces que, por ejemplo, aquí tenemos a un etilo pegado y en este otro carbono vamos a poner, por ejemplo, a un grupo, a un yodo. Estamos poniendo en este caso pues un halógeno diferente, pero sigue siendo un halógeno de alquilo. Entonces aquí está el halógeno. Ese es el halógeno y el resto de la cadena es la cadena R, que es precisamente lo que pues, me hace que sea un sustrato efectivo para hacer pues, sustituciones. Y vamos a colocar aquí un nucleófilo diferente. Vamos a utilizar ahí el ion amiduro. Lo importante es que haya carga negativa. Ahora, ¿qué va a pasar entonces en este proceso de reacción? Bueno, como el nucleófilo tiene que atacar por el sentido contrario, ingresará entonces por esta posición. Ingresa por debajo. En el sentido contrario, ¿dónde está? Cuando digo contrario es en la dirección exactamente, pues si me dirijo aquí verticalmente hacia abajo, porque el grupo que sale está verticalmente hacia arriba. Entonces, en nuestra reacción como producto vamos a poner en el ciclo nuevamente. El grupo de abajo, ese no ha sido tocado, pero el grupo que ingresó por abajo. Entonces, en este caso, bueno, el yodo se va. Y vamos a ver un poco lo que sucede. Recuerden que cuando nosotros sacamos configuraciones de ciclos, habíamos puesto una manera para reconocer si son cis y trans muy fácil, que era pues tirar o trazar una línea que corta los dos carbonos y ver si los dos están de grupos, los dos grupos están en posiciones contrarias de esa línea imaginaria que trazamos, entonces decimos que ese es un isómero trans. Entonces ese es un ciclo en conformación de silla, un ciclo hexano, que es trans. Si lo hacemos para el producto, ya habiendo colocado el nucleófilo en la posición del, ¿verdad? Ya el nucleófilo ingresó, el grupo saliente se fue y el que ya estaba, pues está en el carbono, en el otro carbono. Vemos ahora que en el producto los dos grupos de mayor importancia están por debajo de la línea imaginaria. Eso significa que, en este caso, generé un producto de configuración diferente. Es decir, cambia. Si inicialmente el reactivo era trans, el producto entonces en este caso será cis. Vamos a ver ahora algunos factores que afectan el mecanismo de reacción SN2. ¿Cuáles son algunos de esos? Bueno, aquí yo los he enumerado, son un total de 4, ¿verdad? El primero de ellos es la naturaleza propiamente del grupo saliente. En este caso estamos hablando de halogenuros de alquilo.
en los cuales pues el halógeno es el grupo saliente. Puede ser un yodo, puede ser un bromo, puede ser un cloro o puede ser un flúor. Cualquiera de esos halógenos convertiría una cadena R en un haluro alquilo. Nos damos cuenta que, por ejemplo, el yodo favorece más cuando es grupo saliente la reacción por la vía SN2. Entonces, es más fácil hacer una SN2 cuando el grupo saliente es un yodo. Un poco menos favorable es cuando es un bromo, un poco menos cuando es un cloro y un poco todavía menos favorable es cuando es un flúor. Nos damos cuenta que, por ejemplo, en la tabla periódica el flúor está en el grupo 7, en el grupo de los halógenos arriba, luego sigue el cloro, luego sigue el bromo y en última instancia sigue el yodo. Y hacia arriba aumenta la electronegatividad. Entonces, a medida que el átomo es más electronegativo, se aferra con mayor fuerza al carbono, entonces es más difícil de sustituir, es más difícil de quitar de la molécula. Y pues si se agarra más fuerte el del carbono, entonces el grupo entrante le es más difícil sustituirlo. Por eso vemos entonces que a medida que el átomo es menos electronegativo, pues la SN2 es más favorable. Como segundo punto, tenemos entonces la naturaleza propia del nucleófilo. En este caso estamos hablando ya no del halogenuro, sino del nucleófilo, de la especie de la forma NU negativa, como sea. Entonces tenemos varias cosas. Cuando la concentración del nucleófilo es alta, eso favorece el mecanismo de reacción SN2. Y también cuando el nucleófilo es de naturaleza fuerte. Entonces, esas dos condiciones, nucleófilo fuerte y en alta concentración, favorecen que el mecanismo de reacción sea SN2. Por ejemplo, podemos ver aquí algunos nucleófilos. Cuando el nucleófilo, por ejemplo, tiene el ion amiduro, es mucho más fuerte que el ion hidroxilo. Y este, a su vez, que el ion fluoruro. Por eso, entre más fuerte es el nucleófilo, mayor es la velocidad de la reacción por la vía SN2. Ahora, algunas veces los nucleófilos pueden venir tal cual como un nucleófilo con carga negativa, con carga neta, que indicamos entonces con un superíndice sobre el átomo de carbono donde se ubica la carga. Entonces, todos estos son ejemplos de nucleófilos donde hay una carga negativa expresamente indicada. Y todos ellos son nucleófilos fuertes. Entonces, los nucleófilos fuertes, que son este tipo de especies donde la carga se indica con un signo negativo, favorecen la vía de reacción SN2, las sustituciones por el mecanismo de reacción que acabamos de explicar. Algunas veces estos nucleófilos pueden tener su versión como nucleófilo débil, es decir, el nucleófilo puede venir como nucleófilo fuerte o como la misma especie, pero en versión nucleófilo débil. ¿Cuáles son especies que son nucleófilos débiles? Cualquier especie que tenga pares de electrones libres es un nucleófilo. Me refiero a pares de electrones no enlazantes, pero que no tenga carga neta expresada. Si no tiene carga neta expresada, entonces son nucleófilos débiles. Si tienen carga neta, como el de la izquierda, todos los de la izquierda tienen carga neta, eso indica entonces nucleófilos fuertes. Los de la derecha, ninguno de ellos tiene carga neta, lo que tienen son pares de electrones. Los pares de electrones es el que le da las características nucleofílicas, pero no son tan fuertes como los de la izquierda. Entonces, quiero que noten acá que para cada nucleófilo fuerte, por ejemplo tiene 2 hidrógenos. Si yo le sumo un hidrógeno, ya la especie es neutra, ya no tiene la carga positiva y se convierte en un nucleófilo débil. Por ejemplo, el hidroxilo con carga negativa tiene un hidrógeno. Si yo le pongo otro hidrógeno, en realidad se convierte pues, en agua y ya no tiene la carga negativa y es un nucleófilo débil. Entonces, el nucleófilo débil del OH es el agua. El nucleófilo débil del NH2 negativo es el NH3 sin carga. En esta otra especie que vemos acá, tenemos la carga negativa. Si le ponemos un hidrógeno, en todos los casos estamos diciendo que le estamos colocando un hidrógeno, ¿verdad? Si por ejemplo a esa especie con carga negativa le colocamos un hidrógeno, ya no tiene la carga, bueno, un H más sería un hidrógeno y un hidrógeno, ¿verdad? En este caso ya no tendría la carga negativa, ahí hay un hidrógeno de más y eso lo transforma en un nucleófilo débil. Este lo podríamos también convertir en un nucleófilo débil colocando nada más pues un hidrógeno extra con una carga que se neutraliza. Entonces, conclusión, todas las especies que sean nucleófilos fuertes
tienen esa carga neta indicada. Todas esas especies van a favorecer pues mecanismos de reacción por la vía SN2. Los que sean nucleófilos débiles, como los que están en la izquierda, no tienden a favorecer mecanismos por la vía SN2. Eso es lo que acabamos de decir. Como punto número 3, ¿qué otros factores afectan o favorecen el mecanismo de reacción SN2? Bueno, una cosa que también lo afecta es el impedimento estérico del nucleófilo. Con impedimento estérico nos referimos básicamente al tamaño, al espacio que ocupa ese nucleófilo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos nucleófilos de la forma R o negativo. Este es uno donde la cadena R tiene, pues es un etilo, y este también es un nucleófilo de la misma familia, es un alcóxido también, R o negativo. Nada más que se fijan que aquí la cadena R es un poco más voluminosa. ¿Qué significa eso? Que si la cadena es más pequeña, entonces eso favorece más al mecanismo de reacción SN2. Ahora, ¿por qué lo favorecería? Vamos a ir un momento acá a esta parte de la pizarra, donde tenemos explicado en forma esquemática lo que sucede. Aquí está mi halogenuro del alquilo y aquí está mi nucleófilo. Recordemos que el nucleófilo tiene que atacar por detrás de la posición donde esté ubicado el halógeno. Entonces, como tiene que atacar por detrás, entre más pequeño sea el nucleófilo para poderse meter entre este grupo y este grupo, entre esos tres grupos tiene que ubicarse el nucleófilo y tiene que acercarse lo suficiente para entrar en contacto con el carbono. Entonces, entre más pequeño sea, es más fácil que él ingrese en esa posición. Por tanto, entonces, los nucleófilos que sean fuertes y pequeños, entonces incrementan la velocidad de reacción por la vía SN2. Otra cosa que hay que considerar también es el impedimento estérico, pero no solamente en el nucleófilo, sino también en el halogenuro de alquilo. Por la misma razón que acabamos de mencionar, el nucleófilo tiene que ingresar por detrás de la posición del halógeno. Ok, eso quiere decir que si este grupo que está aquí y este grupo, entre los tres que forman parte del halogenuro alquilo, si esos tres, por ejemplo, fueran hidrógenos, que son átomos muy pequeños, el nucleófilo entra fácilmente. Pero si por el contrario lo que hay es una cadena R aquí, una cadena R acá y una cadena acá, ya serían tres cadenas R. Este, por ejemplo, sería un sustrato terciario con tres cadenas R. Ya el nucleófilo le va a ser más difícil de ingresar. Si solamente hay dos cadenas R, el halogenuro sería, el halogenuro alquilo sería secundario. Es decir, como que esto ya no fuera una cadena R y fuera, por ejemplo, un hidrógeno. Bien, entonces ahora el nucleófilo entra un poco más fácil. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quitamos, voy a irme un poco a la derecha para hacer mi figura un poco más limpia? Y creo que me puedo explicar un poco mejor. Entonces vamos a reescribir la figurita y tenemos aquí el halogenuro y los cuatro grupos que acabamos de decir. Vamos a decir que, y dibujarlo en 3 dimensiones y todo. Vamos a decir que nuestro halogenuro es terciario y vamos a colocar entonces ahí 3 cadenas R y aquí está nuestro nucleófilo. Y vamos a hacer el ataque nucleofílico. Entonces dijimos que el nucleófilo tiene que atacar por detrás de la posición donde está el halógeno. Esta. Exactamente en una línea o por detrás del halógeno. Ahora, como aquí tengo a una cadena R, a una segunda y a una tercera, este sería un sustrato terciario. Ese sustrato terciario tiene grupos voluminosos. Las cadenas de carbonos pueden ser voluminosas. Eso indica que a este nucleófilo le va a ser relativamente difícil alcanzar a ese carbono. ¿Qué significa eso? Que los sustratos terciarios no tienden a favorecer la SN2, porque el nucleófilo no se puede acercar para entrar en medio de los tres grupos. Si por el contrario lo que hacemos es que nosotros, digamos que en su lugar, quitamos a uno de los a uno de los tres grupos R, y hubiera, por ejemplo, un hidrógeno ahí, ya eso sería un halogenuro secundario, porque tiene 2 cadenas R. Ahora, a ese nucleófilo le va a ser entonces ahora un poco más fácil ingresar. ¿Qué significa eso? Bueno, que al sustrato secundario favorece más la reacción que un terciario, porque el terciario tiene mucho impedimento estérico. El segundo todavía tiene cierto nivel de impedimento estérico. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si más bien pudiésemos, en lugar de tener 2 cadenas R, solamente una, y en su lugar hay un hidrógeno, entonces ahora contamos. Vamos a ver por acá. Decimos entonces que acá, esta sería la única cadena R que tiene ese carbono. Ahora eso sería entonces un sustrato primario, un halogenuro primario. Ahora ven que es más fácil porque los hidrógenos son más pequeños.
Como son más pequeños, el nucleófilo ingresa ahora todavía más fácil por detrás. Entonces quiere decir que un sustrato primario tiene mejor facilidad para reaccionar por la vía SN2. Entonces lo que decimos acá con y efecto del impedimento estérico es que la SN2 se favorece fundamentalmente en halogenuros primarios, un poco menos secundarios y un poco menos en los terciarios. Ahora, resumiendo entonces información, vamos a resumir los 3 puntos que acabamos de decir. Influye la naturaleza del grupo saliente. Es mejor hacer una SN2 donde el halogenuro sea un yodo que siendo un flúor. La naturaleza del nucleófilo también influye en la reacción. Es mejor hacer una SN2 cuando el nucleófilo es fuerte, que eso indica cualquier especie donde haya una carga negativa expresamente indicada. Eso es un nucleófilo fuerte. Los nucleófilos débiles no tienen carga neta. Lo que tienen son pares de electrones no enlazantes, pero no tienen carga neta. Entonces, los fuertes favorecen la SN2. Tercer punto, el efecto estérico que presenta el mismo nucleófilo. Como el nucleófilo tiene que meterse entre 3 grupos por detrás de la molécula, entonces, entre más pequeño sea el nucleófilo, más favorece la reacción por la vía SN2. Entonces, nucleófilos pequeños. Y finalmente, el último que acabamos de decir es el impedimento estérico que presenta el mismo halogenuro de alquilo. Es mejor hacer una SN2 en un sustrato primario que un secundario. Y un secundario es más favorable que un terciario. Eso nos da entonces un conjunto de los 4 factores que influyen sobre la velocidad de reacción mediante este tipo de mecanismo. Seguidamente entonces estudiaremos los siguientes, que sería la vía SN1 y luego pues pasaremos entonces a las eliminaciones. Nos vemos entonces en la siguiente.